Erica, how are you doing today? Thank you. How are you, Rabbi? Good, good. We're going to be we're going to be teaching on the alphabet. We've taught this before at Beit Mashiach. Vamos a estar enseñando sobre el Aleph Bet. Ya hemos enseñado sobre esto antes en Beit Mashiach. Erica has agreed to help me with translating some of the special drawings that I have been doing. Yo estoy de acuerdo de poder traducir algunas de las dibujos, imágenes que él va a estar dibujando. And it occurred to me that many of the things I want to show are related to the alphabet. Y muchas de las cosas que él va a estar mostrando cuando dibuje está relacionada con el Aleph Bet, que es el abecedario hebreo. And many of our people, English speaking and Spanish speaking, have never had these classes before that I've taught on the alphabet. Y muchas de las personas de habla inglés y español no han tenido estas clases anteriormente. So I felt it would be important to start doing the classes on the alphabet before I do any more teachings on drawings. Entonces el rabino pensó que es importante poder enseñar sobre el Aleph Bet antes de seguir enseñando sobre los dibujos que va a estar haciendo. If you're a follower of Yeshua, Jesus, you'll find these very interesting. Si tú eres un creyente en Yeshua, esto va a ser muy interesante para ti. When you realize that the Hebrew language is God's language. Cuando te das cuenta que el idioma hebreo es el idioma de Dios. And every letter in the Bible has a meaning. Y cada letra en la Biblia tiene un significado. And every word made up of the letters takes on tremendous importance. Y cada palabra que compone la letra tiene tanta importancia. So we're going to show you some things today. Today is the introduction. Entonces, hoy en la introducción te vamos a mostrar algunas cosas. And it may take us 2 times going through the introduction. Y tal vez nos tardemos unas 2 veces para poder continuar con la introducción. But you'll find it very interesting nonetheless. Pero vas a encontrar esto muy interesante. I'm putting it on right now. We'll begin. Vamos a empezar. Okay. There we go. There we go. Okay, this is the introduction to the Aleph Bet. Esta va a ser la introducción del Aleph Bet. And remember, this is the language of our Creator. Y acuérdense que este es el lenguaje de nuestro Creador. So let's get right into it. Vamos a empezar. It says in Proverbs, there is no wisdom or understanding or counsel against the Lord. En Proverbios 21:30 dice, de nada sirve ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. God's wisdom is the highest wisdom. La sabiduría del Señor es la sabiduría más alta. And you don't get any higher than God. Y no hay ninguna otra sabiduría más alta que la de Dios. And when you understand that God is perfect, y cuando tú entiendes que Dios es perfecto, you find that his language is perfect. Te das cuenta que su lenguaje es perfecto. And you'll find that his message to man through the Bible is perfect. Y también te das cuenta que el mensaje del Señor por medio de la Biblia también es perfecta. It says in 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. The Bible is divine. It is from the Lord. La Biblia es divina porque viene del Señor. And his ways are much higher than our ways. Y sus formas son mucho más altas que nuestras formas. And you'll be amazed when you find what we see in the Bible just in the letters themselves. Y te vas a asombrar cuando escuches lo que encontramos en la Biblia solo estudiando las letras. But we need the Lord to help us to understand these concepts. Pero necesitamos que el Señor nos ayude a entender estos conceptos. It says in John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. So I pray in Yeshua's name, Lord, let your Spirit open our eyes and our ears and our minds to your word. Entonces estoy orando que el Señor, en el nombre de Yeshua, nos abra nuestra mente, nuestro espíritu y nuestros ojos a estas cosas que vamos a aprender en el nombre de Yeshua. And we thank you for the wisdom and revelation of your word. Y te damos gracias por la sabiduría y la revelación de tu palabra. Now, in the beginning, En el God created the principio heavens and the earth. creó Dios el cielo y la tierra. And he is the one who spoke the world into existence. Y Él habló el mundo en existencia. Every word from the Lord is special. Cada palabra que viene de la boca del Señor es especial. Every letter of every word is special. Cada palabra de cada letra de cada palabra es especial. For centuries, Torah scholars have considered the alphabet as containing important spiritual lessons. Por muchos años, los especialistas de la Torá consideraban el Aleph Bet, el abecedario hebreo, que contenía muchas lecciones importantes espirituales. When you study the Word of God, you will find that the Bible will explain itself in many profound and amazing ways. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú vas a encontrar que la Biblia se explica a sí misma de una forma muy profunda y asombrosa. The Lord's wisdom is highly superior to that of man. La sabiduría del Señor es mucho más superior que la sabiduría del hombre. The Bible, God's Word, the Scriptures, is the wisdom and understanding that framed the universe. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, es la sabiduría y el entendimiento que da marco al universo. Nothing can compare with it. Nada se puede comparar con ella. And you need the Lord to show you it. Y tú necesitas que el Señor te muestre esa palabra. The importance of learning and knowing God's Word. La importancia de enseñar, de aprender y conocer la palabra de Dios With all the letters. con todas sus letras. It says this in Isaiah 55, verses 8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra. So what we are touching here is high above mankind. Entonces, de lo que estamos hablando de algo mucho más alto que cualquier cosa humana. I'll give you an example today. Te vamos a dar un ejemplo hoy. The word for truth in Hebrew is emet. La palabra en hebreo que significa verdad es emet. Emet has the first letter, aleph, La palabra emet tiene la primera letra aleph and the last letter, tav, y la última letra tav. and the middle letter is mem. Y la letra del medio es met. So you can see that God's truth, emet, covers all the alphabet. Entonces aquí en esta ilustración tú puedes ver que la palabra verdad, emet, cubre todo el abecedario hebreo. That is just one small example of the amazing things about the alphabet. Ese es uno de muchos ejemplos de las cosas maravillosas del Aleph Bet. Now, the alphabet consists of 22 letters. El Aleph Bet consiste de 22 letras.
5 of the letters have what is called the final form. 5 de las letras tiene lo que se llama la forma final. We're going to teach on every letter, Vamos a enseñar sobre cada letra, but not today. pero hoy no. Today we're going to just introduce you to the subject. Hoy solamente va a ser una introducción sobre este tema. And each lesson is just a small sketch of the letter. Y cada lección va a ser solamente una ilustración pequeña de cada letra. There are many Jewish scholars that have studied this subject for many years. Hay muchos escolares, muchos profesionales que han estudiado cada letra por muchos años. The subject never gets boring. Este tema nunca se pone aburridor. It gets greater Al contrario, se hace aún más grande. because we realize how perfect the Lord really is. Porque nos damos cuenta lo perfecto que en verdad es Él. When you study the alphabet, Cuando tú estudias el Aleph Bet, God's original language, el lenguaje original de Dios, you will find the hand of God all over it. tú vas a encontrar la mano de Dios en todas estas letras. It says this in Romans chapter 3. Dice esto en Romanos capítulos 3. What advantage then has the Jew? Or what is the profit of circumcision? Much in every way, chiefly because to them were committed the oracles of God. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. You must realize that the Jews are the chosen people. Usted tiene que darse cuenta que los judíos ha sido el pueblo escogido de Dios. The tension that comes about because of the Jews is because the Lord loves them and the devil hates them. La tensión que existe entre los judíos y el mundo es porque Dios los ama a ellos y el demonio los odia. As followers of Jesus the Messiah, we are tied to the Jews. Como somos creyentes en Yeshua, el Mesías, nosotros estamos atados a ellos. And God chose the Jews to bring his word to all of mankind. Estamos atados a los judíos y a ellos Dios escogió para que ellos nos traigan la palabra de Dios. Indeed, he chose the Jews to bring the Messiah to mankind. Y Dios escogió a ellos para poder, por medio de ellos, traer al Mesías a la humanidad. And Yeshua, Jesus, is the word of God. Y Yeshua, Jesús, Él es la palabra de Dios. So you see the connection. Entonces ahí puedes ver la conexión. Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah, is the perfect word of God. Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, Él es la palabra perfecta de Dios. And the Aleph Bet is a reflection of God's perfection. Y el Aleph Bet es una reflexión de la perfección de Dios. Yeshua is coming soon. Yeshua viene pronto. And he is coming back as the Lion of the tribe of Judah. Y Él regresa como el león de la tribu de Judá. And we rejoice to learn more about our Jewish Messiah. Y nos gozamos para poder conocer más de nuestro Mesías judío. And there's no greater way to study the Jewish Messiah than to learn everything about the Hebrew language. Y no hay otra forma más grande de conocer a nuestro Mesías que conociendo el idioma hebreo. Remember that Jesus, Yeshua, is the author and the finisher of our faith. Recuerde que Yeshua, el Mesías, es el autor y el consumidor de nuestra fe. And when you study the Aleph Bet, you see this is so true. Y cuando estudias el Aleph Bet, vas a darte cuenta que esto es tan cierto. I want to give you an example. Quiero darle un ejemplo. This is the fourth Hebrew letter, Dalet. Esta letra aquí es la cuarta letra, Dalet. Dalet means door. Dalet quiere decir puerta. When you look at the name of God, Cuando tú Yahweh, ves en which is hebreo, God, miras Yahweh, el nombre de Dios, which reading from right to left,
is Yud He Vav He. Cuando lo lees de derecha a izquierda es Yuhei Vahei. This is what the Lord told Moses was his name. Este fue lo que Dios le dijo a Moisés que era su nombre. I am that I am. Yo soy el yo soy. However, when you look at, you add the Dalet to Yud He Vav He, Pero cuando tú añades el dale a Yuhei Vahei, and it's Yud He Vav Dalet He, entonces sería Yuhei Dale Yehei. that is the name Yehuda or Judah. Ese ya se convierte el nombre Judá. It proves that the Jews are the doorway from God to mankind. Entonces con esto comprueba que los judíos, Judá es la puerta de Dios hacia la humanidad. And through the Jewish Messiah, he is the doorway for mankind back to God. Y por medio de el Mesías judío, él es la puerta para que los hombres tengan acceso a Dios. We see this just from the letter Dalet. Lo vemos solamente por la letra Dalet. Dalet is the doorway Dale quiere decir la puerta, for mankind to meet the Lord. para que los seres humanos puedan encontrarse con Dios. Through Yehuda, Judah. Por medio de Yahuda, que es Judá. It says in Matthew 22:29, Yeshua answered and said to them, he's speaking to the Pharisees, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Aquí Yeshua le estaba hablando a los fariseos en Mateo 22:29. Yeshua les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. In a very real way, when you study the scriptures, you realize the power of God. De una forma muy real, cuando tú estudias las escrituras, te das cuenta del poder de Dios. Again, it is high above our ways. Nuevamente mencionamos que sus formas son mucho más altas que nuestras formas. In Matthew 5:18, Yeshua said, for assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. En Mateo 5:18, Yeshua dijo, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. When you look at what the scriptures are, the jot that is talked about is the letter Yud. Cuando tú buscas en la escritura el yad, el que se habla aquí, el yad, es la palabra, es como una tilde. That is referring to the smallest letter in the Hebrew alphabet. Que se refiere, están hablando de la letra más pequeña del alfabeto. And the tittle is referring to the teglim, the small little swords or strands on some of the top of the letters. Y el tittle hablan de es como una señal, una señal por debajo de cada letrita. See, people think that the word of God is no big deal today. Muchas personas piensan que la palabra de Dios no tiene mucha importancia. Yeshua came to fulfill the Torah. Pero Yeshua regresó para poder cumplir la Torah. He's the living Torah. Porque Él es la Torah viviente. And everything in the Torah is God's word. Y cada cosa en la Torah es la palabra de Dios. Now it says in Romans 1:20, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó,
de modo que nadie tiene excusa. You see, nobody has any excuse. Aquí vemos que nadie tiene excusa. It talks about his invisible attributes. Están hablando de los atributos invisibles. Every one of us are creations of God. Cada uno de nosotros somos creación de Dios. And all around us is the creation of God. Y toda cosa alrededor de nosotros es la creación de Dios. Many things we look at are miracles. Muchas de las cosas que vemos alrededor en verdad son milagros. A baby being born, Un bebé recién nacido, a tree that grows un árbol que acaba de crecer and bears fruit, y que tiene fruto. the things around the world Todas las cosas alrededor del mundo are supernatural. son sobrenatural. So we should not be surprised that God's language is also supernatural. Entonces no te sorprendas que el lenguaje de Dios también es sobrenatural. Another teaching that we will do is astronomy in the Bible. Otra enseñanza que vamos a estar haciendo es astronomía en la Biblia. The heavens declare the glory of God. Los cielos declaran la gloria de Dios. The Aleph Bet also declares the glory of God. El Aleph Bet también declara la gloria de Dios. And it's an amazing study Y es un estudio maravilloso. that we're excited to bring you. Y estamos muy emocionados de poder aprender esto. Now, it says in Psalm 19, 1 through 3, watch this. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Now, the heavens, we know what the heavens are. Entonces, en Salmo 19, 1, 3 dice, el cielo declara la gloria de Dios y el firmamento muestra su obra de mano. Entonces, sabemos cuál es el cielo, ¿verdad? So the heavens, the stars declare the glory of God. Entonces, las estrellas declaran la gloria de Dios. And the firmament, that's what's here on earth, shows his handiwork. El firmamento, lo que estamos viendo aquí en el mundo, ese es la mano de Dios. So when we study the meanings of the letters of the Hebrew language, we're really talking about the glory of God. Entonces, cuando estudiamos el significado de las letras del lenguaje hebreo, estamos hablando de lo que hizo Dios. Psalm 19 goes on. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. I'm sorry, there we go. No problem. En Salmos 19:1-3 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. So the things of God are screaming at mankind. Entonces todas las cosas que Dios hace, en verdad le grita a la humanidad, showing us his wisdom, mostrándonos la sabiduría de Dios, showing us his amazing mind. Mostrándonos su mente tan maravillosa. And most of the time, man misses it completely. Y muchas veces el hombre ni cuenta se da. Well, as we study the Aleph Bet, Pero cuando estudiamos el Aleph Bet, we're going to find amazing truths from God's vamos a word. encontrar muchas verdades del camino de Dios. And now I'm going to give you some important things to know as we start to understand a little about the Aleph Bet. Vamos a estudiar algunas cosas muy importantes mientras que vamos estudiando el Aleph Bet. These are important things you want to know. Estas son cosas importantes que tú vas a querer saber. Hebrew is read from right to left. Hebreo se lee de derecha a izquierda. Now, in English and in Spanish, you read from left to right. Y en inglés y en español se lee de izquierda a derecha. But Hebrew is from right to left. Pero en hebreo es lo contrario, de derecha a izquierda. That's important to know. Es muy importante recordar eso. Each Hebrew letter is a picture or a symbol of an object, an animal, or a person.
Cada letra hebrea es una foto o un símbolo o un objeto o un animal o una persona. And we will talk about these, every one at a time. Vamos a hablar de cada una de estas una por una. Most Hebrew letters have a name which itself is a word. Cada letra hebrea tiene un nombre cual significa una palabra en sí mismo, Which will help us understand the spiritual and the physical nature of the letter. cual nos ayuda a comprender la forma espiritual y física de cada letra. For example, the letter Beit is spelled Beit Yud Tav, Por ejemplo, la palabra Beit se escribe Beit Yud Tav, which means house, cual quiere decir casa. which we will study later on, but that's just an example. Este es un ejemplo y vamos a estudiar sobre esto después. Hebrew is known as alphanumeric, El hebreo también se conoce como alfanumérico, which means the letters are not only used for words, but they're also used for numbers. cual quiere decir que las letras no solamente son letras, sino que también se usan con códigos de números. You may have heard of people talk about gematria, Usted tal vez ha escuchado de la gente que habla sobre gamatría, which some people will also call numerology, cual también le llaman numerología, because all the numbers in the Bible also add up perfectly. porque cada número en la Biblia también se suma perfectamente. Now, we're very careful not to assume things from the Bible. También vamos a tener mucho cuidado de no asumir cosas de la Biblia. So the numbers, though they are perfect, you have to be careful how to discern them. Y aunque los números en la Biblia son perfectas, tenemos que tener mucho cuidado cómo tener discernimiento de ellas. And yes, there are many people who look to the numbers for divine guidance. Y hay mucha gente que busca esos números para una guía divina, But that is not authorized by God's word. pero eso no es autorizado por la palabra de Dios. But here's a chart of the numbering system in Hebrew. Este es un tablero del sistema numerológico del hebreo. And we will touch on this as we study the letters too. Y vamos a hablar de esto mientras que estudiamos las letras. Keep in mind that any truth from God's word can be perverted. Mantén en mente que cada verdad de la palabra de Dios puede ser, lo pueden cambiar y engañar. Let's look what it says in John chapter 3. En Juan capítulo 3, He who believes in him, Yeshua HaMashiach, is not condemned. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. en Juan capítulo 3 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Here's the reason we bring this subject up. Esta es la razón por la que estamos hablando de esto. There are many people that don't know the Lord that are in darkness, Hay muchas personas que no conocen al Señor y están en la oscuridad, but they will look at the alphabet pero ellos ven el Aleph Bet and try to receive divine guidance. y tratan de recibir una guía divina. Anything outside of Yeshua the Messiah Cualquier cosa que es fuera de Yeshua el Mesías, anything outside of Jesus Christ, cualquier cosa que sea fuera de Jesucristo, anything outside of Yeshua HaMashiach cualquier cosa fuera de Yeshua HaMashiach,
is darkness. es oscuridad, There are tinieblas. many people that will study the alphabet Hay muchas personas que estudian el Aleph Bet like they study astrology. como si estuvieran estudiando astrología. There is no wisdom outside of God. No hay ninguna sabiduría fuera de la de Dios. The only wisdom there is in God. La única sabiduría verdadera es en Dios. And Yeshua is the Son of God. Y Yeshua es el Hijo de Dios. He is the light, Él es la luz and everything else is darkness. y cualquier otra cosa es tinieblas. So if you hear people talking about the alphabet and they're into witchcraft, you know that they're onto some things, but it's not anything that you want to get into. Entonces, si tú conoces a personas que están estudiando el alfabet y a la vez están estudiando brujería, es algo que tú no deberías de estar alrededor. There are many people that are into Kabbalah, Hay muchas personas que estudian Kabbalah. which some call Jewish mysticism. Algunos le llaman misterios judíos. And they'll be using the Hebrew language Y ellos usan el lenguaje hebreo and find many amazing things too. y encuentran muchas cosas maravillosas en ellas. But the truth that they are getting is darkness. Pero las verdades que ellos están sacando de ahí, en verdad son tinieblas. It's mixed with the Babylonian mystery religion. Es cosas mezcladas con la religión babilónica. It's mixed with a book called the Zohar, Es algo mezclado con el libro de Zohar, which is not the Torah, cual no es la Torá, which actually is a rejection of the Torah. cual cancela la Torá. And you need to stay away from it Y de eso te tienes que apartar, because you're getting into spiritual darkness, porque te estás involucrando en tinieblas espirituales, which will lead you away from the salvation in Yeshua. cual te va a apartar de la salvación de Yeshua. So just like in Christianity, it's the same in Judaism. Y así como en la religión cristiana, también lo mismo en judaísmo. In many places, there is a mixture of light and darkness. En muchos lugares hay una mezcla de la luz y las tinieblas, Which means we must learn to rightly divide the word of truth. cual quiere decir que nosotros tenemos que dividir la palabra de Dios. Because I love the Hebrew language, Y por la razón que yo amo el idioma hebreo, there's no way I'm going to fall into this occultic nonsense. no hay forma de que yo voy a caer en esta tontería oculta. There's the word gnosis is a religion in itself. La palabra gnosis es una religión en sí misma. It's in Greek, you've heard of diagnosis in English. En griego escuchamos la palabra diagnóstico. It's the worship of knowledge. Es la adoración de la sabiduría. Gnosticism is a religion based on knowledge. Gnosticismo es una religión basada en conocimientos. Gnosticism is the Gentile cousin of Kabbalah. Gnosticismo es el primo gentil del Kabbalah. Both of them are based on the lie that the serpent gave to Eve in the Garden of Eden. Ambas están basadas en la mentira que la serpiente le dio a Eva en el jardín. Remember, the serpent tempted Eve and said, "Eat of this fruit and you will gain knowledge." En el jardín de Edén, acuérdense que la serpiente le dijo a Eva, come este fruto y vas a recibir sabiduría. You are not saved by your knowledge. Pero tú no eres salvo por medio de tu sabiduría. The devil knows more than we know. El diablo sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. The devil even knows the Bible more than we know. Él hasta conoce más la Biblia más que nosotros mismos. Yet we know he is going to spend eternity in the torment of hell. Pero aún así nosotros sabemos que él va a pasar una eternidad en el tormento del infierno. Again, Yeshua, Jesus, is the light of the world.
Nuevamente repito que Yeshua, Jesucristo, es la luz del mundo. So when we study the Hebrew language, we are not falling into any kind of darkness. Entonces, cuando estudiamos el lenguaje hebreo, no estamos cayendo en nada oculto. We're studying what God's word says in the language it was written. Al contrario, estamos estudiando lo que la palabra de Dios dice en el idioma hebreo original. Michael Hoffman has done some great research, and this is what he says, and he quotes from the Zohar, but this was what they say. This is the doctrine of rabbinic Kabbalah. Michael Hoffman, él es un especialista y esto fue lo que él dijo. He said, they say Israel must make sacrifices to Satan so that he will leave Israel unmolested. Dice, Israel debe de hacer sacrificios a Satanás para que él deje a Israel sin molestarlo. This is in Kabbalah. Esto está escrito en la Cábala. It's out of their book, the Zohar. Viene del libro Zohar. It goes on. The evil impulse is good, and without the evil impulse, Israel cannot prevail in the world. Y aquí dice, el impulso maligno es bueno y sin el impulso maligno, Israel no puede seguir adelante en el mundo. Now, you know that kind of talk is nonsense. Pero nosotros sabemos que esa idea, esa forma de hablar es algo tonto. And it stands against everything in the Torah. Y es todo lo contrario de lo que se dice en la Torá. So we do not fall into that darkness. Así que nosotros no caemos en esa mentira. Let me go on a little bit about what is Kabbalah. Vamos a ver un poco de qué es Kabbalah. Kabbalah is the name of an occult philosophy and theosophy that developed among Jews in Babylonia and later Italy, Provence, and Spain between the 6th and the 13th centuries after the death of Messiah. Kabbalah es el nombre de una filosofía y teosología oculta que se creó dentro de los judíos en Babilonia y después en Italia, en provincia, en España, entre medio del sexto y la tercera century, antes de Cristo. The word Kabbalah means to receive. And La palabra go ahead. Kabbalah quiere decir recibir. And refers to the so-called heavenly revelation received by rabbinic sages and scholars and passed on to succeeding generations through oral tradition. La palabra Kabbalah quiere decir recibir y se refiere a lo que se llama revelación del cielo, recibido por los rabínicos, que son supuestamente los conocedores y los estudiantes que pasaron esa sabiduría a generación por medio de tradiciones. And we know what Yeshua thought about the oral traditions of the elders. Y ya sabemos lo que Yeshua decía sobre las tradiciones de los ancianos. Kabbalah eventually became identified with those who believed that the Kabbalah was an esoteric, mystic tradition that explained the true meaning of the Hebrew scriptures. Eventualmente podemos identificar a aquellos que creen en la Kabbalah como algo místico, una tradición que se explica por medio de una verdad que supuestamente es una verdad en las escrituras hebreas. It was supposed that these teachings were kept hidden from the masses and was only made known to those who were spiritually ready to receive it. Era supuestamente unas enseñanzas que se le escondía a todo el pueblo, a toda la gente, y solamente se le enseñaba a aquellos que supuestamente estaban espiritualmente listos para recibirlos. And of course, many of your Freemasons and your secret societies are all into this. Y ahora muchos de estas sociedades ocultas, ellos están bien metidos en esto. It says this in Matthew 6, 22 and 23. Dice esto en Mateo 6, 22 a 23.
The words of the Messiah. Son palabras del Mesías. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? En Mateo 6, 22 al 23 dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Yeshua is obviously talking about spiritual light and spiritual darkness. Yeshua estaba obviamente hablando de una luz y una oscuridad espiritual. Of course, we see a lot of spiritual darkness even in Hollywood. Vemos mucha oscuridad hasta en Hollywood. Even Madonna gives money to the Kabbalah Center. Hasta Madonna da su dinero al centro de Kabbalah. And we have so many people that are entertainers today that are into Kabbalah. Y tenemos muchos entretenedores y actores que están bien metidos en la Kabbalah. Yet what righteousness does it bring to their lives? Pero qué justicia o qué bien les trae eso a ellos en sus vidas. We see a whole culture that thinks that they have spiritual light, yet they walk in darkness. Tenemos toda una cultura que piensan que tiene una luz para su vida, pero ellos en verdad caminan en oscuridad. Yet they claim to be part of Kabbalah. Y ellos creen que son parte de Kabbalah. And they call it the religious philosophy of the Hebrews. Y le llaman la filosofía religiosa de los hebreos. It is anti-Torah. Y es contra la Torah. It is anti-Messiah. Y es contra el Mesías. And even though it uses the Hebrew alphabet. Aunque usa el alfabet hebreo. Here's what the Lord says about all of this. Esto es lo que el Señor dice sobre todo esto. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. Salmos 2 dice, porque se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo lo reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of iron. You shall dash them to pieces like a potter's vessel. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro. Los harás pedazos como a vasijas de barro. Now therefore be wise, O kings. Be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in him.
Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. The Lord means business, doesn't he? El Señor habla en serio, ¿verdad? Now, as we begin to finish our introduction here, just a small history of Hebrew. Y mientras que ya concluimos esta introducción, vamos a hablar un poco de la historia de los de Hebreo. The Hebrew that we know today is called Masoretic Hebrew. El hebreo que conocemos hoy se llama hebreo mesorético. It is not the Hebrew that Moses knew, No era el hebreo de el que Moisés conocía or David, o que David conocía or King Saul. o el rey Salomón. The Hebrew script that they knew was called Paleo Hebrew. El hebreo que ellos conocían se llamaba hebreo peleo. The Masoretic Hebrew came into being when the Jews were in exile in Babylon. El hebreo mesorético, ese fue creado cuando los hebreos estaban en Babilonia. But they're basically the same letters and mean the same thing. Pero básicamente son las mismas letras y tienen el mismo significado. The Paleo Hebrew actually is more profound than what we study. El hebreo peleo es mucho más profundo de lo que nosotros estudiamos. And many things that are in the Greek language and in the Latin languages and English come from Hebrew. Y las letras que está en griego, en latino, en otros lenguajes, viene del hebreo. For example, this is the letter B Por ejemplo, esta es la letra B, that started out on the left and over time has changed. cual empezó en la imagen de la izquierda y por medio del tiempo, entre el tiempo que pasaba, fue cambiando. That is why the bait lines up with the letter B in the English. And So, bait, la letra en hebreo beit se transforma en la letra B en inglés o en español. And you will find many similarities like this, and we'll talk about them. Y vas a encontrar muchas similitudes sobre esto y vamos a hablar sobre todo esto. This is the ancient Paleo Hebrew script for the letter Aleph, the first letter. Este es el escrito paleo-hebreo para la letra Aleph. The modern Aleph is on the right for modern today. Aleph moderno está a tu derecha, lo moderno de hoy. And nearly 3,500 or 3,500 years ago, it was what you see on the left, the head of an ox. Pero la original fue escrita hace más de 2000 años atrás y es la que ves a tu izquierda. But this is just one example. Y este es un ejemplo. Now, so we have the Masoretic text. So if Moses were to see a copy of the Masoretic text, he would not be able to read it today. Este es el texto masonérico. Si Moisés viera este texto masonérico, él no pudiera leer. Now, the Tanakh scriptures were written in the Paleo Hebrew. El Tanakh, las escrituras de Tanakh, fue escrito en hebreo paleo. And it's closely related to the ancient Phoenician writing system. Y es relacionado con el sistema escrito de tiempos atrás, fonético. Which most scholars believe was the one language before the Tower of Babel. Y muchos escolares creen que es la lengua original de la Torre de Babel. So the Masoretic text was written with an alphabet which was borrowed from the Assyria, Persia area around the 6th, 7th century BC, and is almost 1,000 years newer than what Moses knew. Entonces el texto masonérico fue escrito con el Aleph Bet
cual fue prestado de Asiria, es Persia, alrededor del sexto o séptimo año, unos 1000 años más joven, más temprano que las escrituras de Moisés y las escrituras de David. So this is a Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, in Paleo and the Masoretic text on the bottom. Esta es la palabra del nombre de Dios, Yuhei Bajei. Arriba está el moderno, perdón, el paleo. Abajo está la forma moderna. Now, if you've ever taken a beginning class in Hebrew, you know about the Masoretes. Si alguna vez has estudiado o tomado una clase en hebreo, ya conoces el Masoretes. The Masoretes added a system of vowel pointings to describe how the words were supposed to be pronounced. El sistema Masoretes, ellos añaden unos puntos para poder uno saber exactamente cómo las palabras están supuestos a ser pronunciadas. And in that way, copies of the scripture would have been the same number of letters as the original, yet the pronunciation would be preserved for future generations. Entonces, de esta forma, cuando se copia las escrituras, van a tener la misma cantidad de letras de la forma original de las escrituras, pero así también podemos preservar la pronunciación de cada letra para nuestras futuras generaciones. So the Hebrew manuscripts that we know of, this is some of the years that things came into being. I'm not going to go too much into this. You can read it there. But entonces, estos son los manuscritos hebreos. No vamos a hablar mucho de esto ahora, pero estamos hablando de las escrituras que se encontraron en el Mar Muerto y muchas de otras escrituras encontradas que estaban perdidas. But this just shows you how authentic the Hebrew language really is, because they go hundreds of years back. Pero esto es para mostrarles a ustedes lo auténtico que es el idioma hebreo, porque se refiere a muchos años atrás. The Dead Sea Scrolls were found in 1947. Las escrituras del Mar Muerto fueron encontrados en 1947. And they found the Hebrew scriptures scientifically dated going back to the time of Isaiah. Y científicamente encontraron esas escrituras hebreas, científicamente lo encontraron en el tiempo de Isaías. So we know that the Bible has been intact for many years. Entonces de ahí comprobamos que la Biblia ha sido intacta por mucho más de 100,000 años. Now the picture there, those are the Qumran area of Israel. Esta foto aquí es una foto de Israel, de la parte de Israel donde se encontró las escrituras perdidas. And I'm going to read this about the Dead Sea Scrolls because it's important. Y vamos a leer sobre esto porque es muy importante. The Dead Sea Scrolls demonstrated the meticulous care in recording the manuscripts for Jews. Las escrituras del mar Muerto demuestra cómo se puso todo en récord para las escrituras de los judíos. The Dead Sea Scrolls show to textual accuracy. Las escrituras del Mar Muerto testifican lo verdadero que es el texto. These are the caves of Qumran. Estas son las cuevas de Qumran. Until the discovery of the Dead Sea Scrolls, the Masoretic texts were the oldest available manuscripts of the Old Testament. Hasta que se descubrió las escrituras del Mar Muerto, estos textos masorénicos fueron los más antiguos textos disponibles del Viejo Testamento. We can show scientifically that the Bible goes all the way back through the times of the Bible. Entonces podemos testificar científicamente que las escrituras son tan precisas
como el Viejo Testamento. And they're found preserved after hundreds of years. Y fueron preservadas después de 1000 años, de 100,000 años. This is a facsimile of the great Isaiah scroll that was found in the Dead Sea Scrolls. Este es un ejemplo del libro de Isaías que fue encontrado en el Mar Muerto. Now you need to understand a little about the Septuagint. Tenemos que entender un poco más sobre el Septuagint. Sometime in the 3rd century BC, the Jews in Alexandria, Egypt, undertook a project that would remain front and center for over 100 generations. They translated the Hebrew of the Old Testament into Greek. En el tercer año antes de Cristo, los Alexandria en Egipto tomó un proyecto que se concentraba en 100 años de generaciones que fueron traducidas al hebreo del Viejo Testamento, traducidos en hebreo. The importance of this is when the Jews were sent into exile. La importancia de esto es que cuando los judíos fueron mandados al exilio, when the Romans destroyed the temple in 70 AD, cuando los romanos destruyeron el templo en el 17 antes de Cristo, the Hebrew scriptures were maintained in the Greek language so they could retrieve the Bible. Los textos hebreos fueron preservados en el lenguaje griego. And that's why one reason they were very confident it could stay intact. Y esa era una forma muy segura de que las escrituras mantuvieran intactas. Now, it is a fulfillment of Bible prophecy that the Hebrew language has come back into being. Es un cumplimiento profético de que el idioma hebreo vuelve a existir. No language in the history of the world has been lost for 2,000 years and then has come back. Ningún otro idioma ha sido perdido por más de 2000 años y de repente ha vuelto a nacer. Yet this is prophesied in the Bible. Pero el idioma hebreo sí volvió a nacer y esto fue una profecía en la Biblia. And we have seen this fulfilled every time you hear the Hebrew language spoken. Y vemos esto ante nuestros ojos cada vez que escuchamos el idioma hebreo que se habla. In Zephaniah 3:8, it says, "Therefore wait for me, says the Lord, until the day I rise up for plunder. My determination is to gather the nations to my assembly of kingdoms, to pour on them my indignation, all my fierce anger, all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy." Dice en Sofonías 3:8, espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira, en el fuego de mi cielo, en el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Now the amazing thing is, the next verse says this. And I didn't put it in Spanish. I didn't catch this one, Erica. Okay. Says, "Then I will restore to the peoples a pure language, that all may call on the name of Yahweh to serve him with one accord." Y lo más maravilloso es el próximo verso que dice, yo voy a restaurar el pueblo de lengua pura para que ellos puedan llamarme por mi nombre y servirme todos de acuerdo en unidad. Now, the amazing thing is the verse we just read, Zephaniah 3:8, contains... Lo maravilloso es que en Sofonías 3:8, Zephaniah 3:8 contains every letter in the Hebrew alphabet. Ese verso contiene todas las letras en el idioma hebreo de Aleph Bet. Hebrew had been a dead language.
el idioma hebreo fue un idioma muerto. Just 100 years ago, it was dead. Hace solamente 100 años atrás era un idioma muerto Now it is alive again. y ahora nuevamente vive. I'm not going to get into these today, but there's also hidden Bible codes that people have studied. No vamos a hablar de esto ahora, pero hay códigos en la Biblia que mucha gente estudia sobre estos códigos. But you can't take them for solid words of truth, but they show you many interesting things. No puedes tomarlo como que son cosas 100% ciertas, pero te muestran muchas cosas muy interesantes. Remember that God's word is perfect. Porque recuerden que la palabra de Dios es perfecta. It says in John 5, 1 John 5:7, for are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Dice en Juan 1, de 1 al 3, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Is that the same scripture? Let's see, I think I may have gotten, I think I got them backwards here. Let me just move on. Okay. Let me move on. I did something wrong there. I'm not sure. I wanted to get into the Aleph Tav a little bit, but let me just, we'll touch on this. The Aleph and the Tav are the first and the last letters. El Aleph y el Tav es la primera y la última letra. And we'll talk about this later at great length. Y vamos a hablar de esto a una forma más larga. But when Yeshua told John in the book of Revelation, I am the Alpha and the Omega. Pero cuando Yeshua le dijo a Juan en Apocalipsis que yo soy el Alfa y el Omega. They weren't speaking Greek, they were speaking Hebrew to each other or Aramaic to each other. Ellos ahí no estaban hablando griego, ellos estaban hablando arameico, no griego. So we will be talking about the Aleph and the Tav. It's an amazing subject. Y vamos a hablar del Aleph y Tav, es algo muy interesante. Yeshua said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and was and who is to come, the Almighty. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. We're going to show you that is actually the Aleph and the Tav. Y en verdad está hablando es que él es el Aleph y el Tav. And there are thousands of occurrences in the scripture where we will see this. Y esto ocurre millones de veces en la escritura y vamos a estudiar sobre esto. He's Aleph and the Tav. El Aleph y el Tav. The beginning and the last. El principio y el último. Now, a couple definitions before we leave here today. The sages, these are the Jewish wise people that wrote many of the things we're studying. Los sabios, esas son unas personas que escribieron muchas de las cosas que vamos a estar estudiando. The Talmud is the oral traditions of the Jews. Otra definición es el Talmud, que son las escrituras judías que vamos del Talmud. It is not the word of God, is the oral traditions of men. El Talmud no es la palabra de Dios, pero es la tradición oral de los hombres. Even though it's supposed to be about the things of God. Aunque supuestamente se trataba sobre las cosas de Dios. The Mishnah and the Gemara, these are both commentaries on the Talmud. El Mishnah o el Gemara, estos son comentarios sobre la palabra de Dios. You may have heard these words in the past. Tal vez has escuchado estas palabras anteriormente. The Torah scrolls, these are the ancient writings, that is the Bible. Las escrituras de la Torá son las escrituras viejas, ancianas de la Biblia. Of course, that's what was used before the printing press. Esto fue lo que se usaba antes de que existiera la prensa. And I mentioned the vowel signs. Y los símbolos del abecedario. And many Hebrew scripts, you see these to help people pronounce the words.
Y esto es lo que nos ayuda a pronunciar la palabra. Just like in our language, they have the same things. Así como en nuestro idioma también tenemos estas cosas. There are 5 letters that have final forms. Hay 5 letras que tiene una forma final. When the letter is at the end of a word, it has a different form. Cuando la ponen al final de la palabra, tiene una forma diferente. And again, the paleo or the pre-temple script. Y el pelio o pri o las escrituras antes del templo, which we've talked about. cual ya hemos hablado. In Psalm 119, En Salmo 1:19 you see that there is 22 sections of 8 verses each. vemos que hay 22 secciones de cada verso, They line up with every letter of the alphabet. cual alinea toda letra del alefben. And the message goes along with the picture of the letter. Y el mensaje va mano a mano con la imagen de la letra. It's the longest chapter in the Bible. Es el capítulo más largo de la Biblia. Now, so that's the end of our introduction today. Este es el final de nuestra introducción hoy. By the way, that's a picture of Erica when we were meeting together at Beit Mashiach before. Ahí estoy yo danzando cuando estábamos en el otro templo en Beit Mashiach antes. But we want to bring this teaching about the alphabet to our people because it's very important. Queremos enseñarle esta foto del Aleph Bet porque esto es muy importante que nuestra gente conozca. And it's very interesting. Y es bien interesante. And it'll help you to understand some of the drawings that I do. Y le va a ayudar mucho para que entienda alguna de las dibujos que el rabino va a estar haciendo. So let's close today with the Aaronic benediction. Vamos a terminar aquí con la bendición arónica. Ivarecha Adonai v'rishmerecha, Ya'er Adonai panav alecha v'chunecha, Isa Adonai panav alecha, v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Perfect peace. And B'Shem Yeshua HaMashiach, the Sar Shalom and our soon coming Prince of Peace. Amen. Amen. God bless you all. Thank you, Erica. You did a terrific job. Thank you, Rabbi. And if you can do this teaching, you can do anything. Amen. So, amen. We will talk to you next time. Thanks again, Erica. God bless you all. Shabbat Shalom. Well, not Shabbat Shalom, just we'll say today, Shalom. God bless. Bendiciones a todos. Bye now. Shalom.